esta clase es una historia, porque casi 4 años que no la doy por estallido social, por pandemia. Entonces tenemos un muy buen apunte y yo se los di y ahí sale todo. Así que no se preocupen por buscar nada, porque el apunte lo fuimos reforzando. Ustedes van a ver los autores, un montón de estudiantes de Santiago que ya están titulados. Me ayudaron a hacerlo y quedó bueno. ¿Ya? Lo hicimos como emergencia, porque cuando no podíamos hacer clases, no había blanco. Yo hacía clase aquí arriba, me grababa con una cámara. Cuando venía la protesta, me iba. Cuando fue el estallido social. Tengo que tirar en las piedras. Cuando el doctor Rodríguez nos quedamos arreglando el pellejo. Bueno, y ahí nació Blanco. Fue patentado por nosotros, pero fue cobrado por otros. Bueno, el sistema digestivo es básicamente este esquema que a mí me gusta harto, que sale en un libro de fisiología digestiva, esos que ustedes ya conocen, son libritos únicos. ¿Ya? También se lo puedo dar ese para que lo ocupen el Lulma. ¿Ah? No, pero para que lo tengan, ¿no? ¿Ya? Entonces aparece este esquema que dice, bueno, lo que hace la boca, ¿cierto? Actúa como una trituradora de alimentos. Rompiendo el alimento. Es súper importante masticar los alimentos porque ahí pasan dos cosas. Al masticar los alimentos se emulsifican con la saliva, que tiene enzimas y tiene un pH básico de saliva, pero es súper importante para regular la secreción de ácido clorhídrico. Lo otro, cuando uno mastica poco los alimentos, ¿se preocupan de masticar 30 segundos los alimentos? Los alimentos duros, por ejemplo, van a generar exceso de secreción de ácido a nivel gástrico. ¿Ya? La regulación del ácido gástrico el ácido es lo que sigue después, es un digestor de alimentos. Lo que hace el ácido es cortar, romper las células, activa la pepsina para que se rompan las proteínas, los fragmentos peptídicos y si se produce en exceso, hay una enfermedad que es súper compleja que es el Helicobacter pylori, la úlcera gástrica, el reflujo gastroesofágico, síndrome de Salguero, son enfermedades que están asociadas al ácido. Hay un montón de fármacos que regulan la secreción de ácido, hay un montón de elementos que regulan. Si el alimento está poco masticado, va a producir más secreción de ácido. Si usted come comida, ¿cierto?, carbonizada, como cuando come asado, va a secretar más ácido. Si usted consume alimentos ricos en grasa, producen más ácido. ¿Ya? Las personas que están recibiendo el tratamiento por el Helicobacter tienen que comer hasta las frutas cocidas. ¿Ya? No consumir alimentos crudos, no consumir alimentos ricos en grasa, no consumir alimentos ricos en sal. ¿Cuál? Este es el caso de mi gata, porque lo sobrevivió, que se le perforó una úlcera y le dio una peritonitis. Me dijeron que podía ser dos causas, porque tomaba muchos remedios por sus infecciones crónicas o por estrés. ¿Cómo afecta eso a la alimentación? Bueno, afecta igual a las personas. Los medicamentos, los antiinflamatorios en general, el estómago tiene mecanismos de protección, que son fisiológicos, ¿ya? Que son las prostaglandinas, igual que los niños. Entonces, las prostaglandinas lo que hacen es aumentar la secreción de bicarbonato y moco en el estómago, que genera como una barrera protectora en el estómago. ¿Ya? Cuando tú consumes antiinflamatorios, pierdes eso. Por eso uno lleva 2-3 días de ibuprofeno, acetaminofeno y empieza la molestia gástrica. ¿Sí? Y el estrés, el cortisol hace lo mismo. Solo que el cortisol corta un poquito más arriba la cascada del ácido araquidónico. Pues el cortisol inhibe la fosfolipasa. El antiinflamatorio inhibe el tromboxano. No, la ciprofloxacinasa, y entonces cortan el eje de la misma forma. Ya, ahora, lo más común
en todos es casi la úlcera por estrés son úlceras crónicas, de años. Ya, lo más común es cuando es por el uso de antiinflamatorios. Es común, tú te dan un antiinflamatorio con dolor de rodilla, a los 3 días ya empiezas a tener como más apetito, porque eso es lo primero que uno empieza a sentir. Y después empieza a sentir ácido en la boca. ¿Ya? Es complicado. Ya. Entonces es súper importante masticar los alimentos. El esófago, ¿cierto?, es de paso, pero también tiene glándulas secretoras, también tiene un sistema contráctil, que es súper importante. Por eso ustedes que el esófago tiene dos cosas, músculo liso y músculo esquelético. ¿Sí? Entonces su regulación también es compleja. La primera parte del músculo, ustedes que hacen histología, la primera parte del músculo, esqueleto. Y la última parte, liso. Entonces, por ejemplo, cuando uno consume los alimentos, el esófago hace movimientos de distensión en la porción más proximal y de relajación en la porción más distante. Y eso se regula. Ahí lo vamos a ver, movimiento esofágico. Ya, el estómago, ya habíamos visto, ¿cierto?, con el ácido gástrico, esa zona tiene un pH bajísimo, ¿ya?, que va hasta 5, el pH llega hasta 5, entre 3 y 5 siempre. Cuando consumimos alimentos baja 1 y cuando estamos sin alimentos está entre 3 y 5. En el estómago ocurren estas cosas. El estómago primero actúa como un reservorio de alimentos. Tiene una fase de relajación pasiva cuando consumimos alimentos. Y de ahí, de esa zona, tiene una zona de marcapaso que lo va pasando al píloro. Y la región pilórica es como hacer esto. La región pilórica tiene un movimiento que va en 4 fases. 1, 2, 3 y 4. Las contracciones. Van aumentando y eso que va generando, mezclando el ácido y la pepsina, que ya está activa, con los alimentos. Entonces eso actúa como un digestor. ¿Qué significa que sea digestor? La digestión, cuando uno hace la digestión enzimática, en química. ¿Se degrada? ¿Se degradan los alimentos? ¿Se rompe? Se corta. Ya se rompen las membranas celulares, se rompen las membranas nucleares y quedan una porción intermedia entre los macro y los micronutrientes. Ya que después en el intestino, que es la siguiente fase, en el intestino allí se le adicionan enzimas y esas enzimas los cortan en aminoácidos, en ácidos grasos, en todos los elementos que pueden aquí traspasar a través de la membrana. Ya, porque el intestino es una superficie de células, por lo tanto los alimentos tienen que convertirse en elementos que tú puedas absorber. ¿Ya? Entonces las proteínas no se pueden absorber, a menos que sea una endocitosis, ¿cierto? Hay una fase de la vida en que nosotros podemos absorber proteínas en el intestino. ¿Cuándo? ¿Ah? En el periodo, ¿cierto?, de los recién nacidos, ¿sí? Cuando los recién nace, ahí ya puede absorber proteínas completas que son la inmunoglobulina. Ya, pero después eso se termina. Y solo se absorbe el aminoácido. ¿Ya? Bueno, para ello, ¿cierto? Después, bueno, el paso del estómago hacia el duodeno es regulado. ¿Ya? Por ejemplo, también la composición de los alimentos líquidos, por ejemplo, pasan fácilmente del estómago al duodeno, fácil. Los alimentos sólidos les cuesta un poquito más. Después empiezan por composición. Por ejemplo, alimentos ricos en fibras pasan más fácilmente, alimentos ricos en carbohidratos pasan un poquito más lento, y los alimentos ricos en grasas pasan muy lento. Un trozo de carne, por ejemplo, puede estar en el estómago 24 horas. 24 o 36 horas puede estar un trozo de carne. ¿Ya? Un pedazo de plátano puede estar una hora, 2 horas, para que vean la diferencia. ¿Ya?
Bueno, en el duodeno, ¿cierto? Aportan enzimas neutralizadoras, ¿cierto? Que ahí es el páncreas. El páncreas exocrino. ¿Ya? Ya vimos el páncreas endocrino, ahora tenemos que analizar el páncreas exocrino. Ya el páncreas provee enzimas, ¿cierto? Que son descarboxilasa, elastasa, una serie de enzimas que es una lista enorme, ¿ya? Que lo que hace es romper aminoácidos, romper ácidos grasos o triglicéridos, terminar rompiendo azúcares también, finalmente, ¿ya? Y el hígado provee el detergente. ¿Para qué sirven los detergentes? Otro concepto. ¿Ah? Ya, pero el detergente en sí, ¿qué hace? Claro, ¿cierto? Evita la adhesión de las moléculas, las separa, las digrega. Y ahí eso hace la bilis. ¿Ya? Cuando uno tiene unas moléculas que tienden a solidificarse, uno pone un detergente para que se separen. ¿Ya? Ya. Y después tenemos una serie en el intestino delgado y grueso, ¿cierto? Ahí ocurren todos los procesos de absorción. ¿Ya? Todos los procesos de absorción. Ahí también vamos a reconocer, igual que en el tubo, eso lo vamos a ver igual que en los túbulos renales. ¿Ya? Yo les pregunto esa analogía. O sea, hay zonas donde hay más absorción de grasa, donde hay más absorción de aminoácidos, donde hay más absorción de agua. ¿Ya? Entonces, súper interesante. Y finalmente, bueno, el intestino grueso, ¿cierto? Que es un incinerador de residuos, desecador y empacador, ¿cierto? Ahí se forma el bolo fecal. Y ahí tiene mucha importancia la acción de las bacterias que forman la microbioma o la microbiota. ¿Ya? Es bien interesante esa analogía. Mira, ahí está ya la función. Voy hacia arriba, ¿no? Entonces, en la boca, ¿cierto? Nosotros hay varios procesos. Por ejemplo, ahí está el sistema sensitivo del gusto, ¿ya? Que inicia la segunda fase de la alimentación, ¿ya? Porque la primera fase es la fase psicógena. Cuando nosotros vemos alimentos, pensamos en alimentos, cuando observamos alimentos. Esa es una fase inicial, ¿cierto? Que eso activa las respuestas vagales, al nervio vago y a las glándulas salivales. Ya cuando tú ves una hamburguesa, ¿te gusta la hamburguesa? ¿A todos nos gusta la hamburguesa? Y mi hija me dice, ¿vamos a una hamburguesa? Y yo, ya. Y después estoy todo el tiempo así. Bueno, eso genera cierto estímulo central que activa a los nervios glosofríngeo, facial y vago, ¿cierto? E inicia la fase psicógena o la fase cefálica de la alimentación. ¿Ya? Aumenta la secreción de saliva, aumenta la motilidad intestinal, aumenta la secreción intestinal. ¿Ya? Eso es como la primera fase. Después, ¿cierto? Bueno, ahí está se forma el bolo alimenticio, la saliva, ¿cierto? Genera lubricación, también digestión, porque tenemos enzimas en la saliva. ¿Qué enzimas tiene en la saliva? ¿Ah? ¿Amilasa? Sí, la amilasa. ¿Y qué hace la amilasa? ¿Cómo que compacta la amilasa? No. No, la disuelve, como que la disuelve, ¿no? La amilasa ataca el midón. Eso. El midón. Ya, que está presente en muchos alimentos. La mayor fuente de almidón, la papa. ¿Cierto? Ya. Y la saliva tiene se estudia muchísimo se estudia la saliva, porque tiene la composición de la saliva, ¿sí? Las características de la saliva. La saliva tiene enzimas y tiene péptidos que, por ejemplo, generan tolerancia por ciertos alimentos. Voy a explicar. Por ejemplo, tú no consumes azúcar, ¿ya? Y si tú
cucharadas de azúcar, lo encuentran dulce, muy dulce. La gente que consume azúcares de forma regular empieza a aumentar la cantidad. Entonces toman un té con 4 cucharadas de azúcar y todavía no lo encuentran dulce. ¿Ya? Eso es la sensibilidad por los alimentos, la saliva. Y hay, genéticamente hay personas que están predispuestas a eso, al consumir alimentos dulces, y otros que predisponen el consumo de alimentos salados. ¿Ya? Eso se estudia mucho porque tiene que ver con las caries. ¿Ya? Estudiado tiene que ver con las caries. Entonces, tiene una serie de proteínas y moléculas que generan cambios en la conducta. Por eso uno a veces, no sé si se dan cuenta, cuando empiezan a comer dulces no paran. Y después empiezan a perder la sensibilidad, pero por ejemplo uno que no consume eso, terrible. Pues te comió un pedazo de torta, ¿sí? O el chocolate, ¿sí? Que pueden perder esa sensibilidad, pero cuesta perderla. Cuesta perderla y genera cambios neurofisiológicos. Usted, yo le digo, ¿consume azúcar? ¿Le echa azúcar al té? ¿Qué le echa azúcar al té? A ver, no lo hagan esta semana. Trate de dejar azúcar. Van a pasar 2 días que hasta su año va a ser distinto. Se va a sentir horrible. Sí. 2 días que se va a sentir pésimo. Va a tener mal genio. De su cuerpo le está pidiendo azúcar. Y es porque la enzima, las proteínas de la hoja te mandan señales y aumentan la secreción de serotonina y oxitocina y dopamina en tu cartón. ¿Sí? Y eso hace que te sientas bien cuando consumas azúcar. ¿Ya? Eso está estudiado porque tiene que ver con las caries. Las caries, cuando uno tiene, la gente que tiene predisposición a consumir alimentos dulces tiene más caries. ¿Ya? Bueno, después el alimento pasa por el esófago, ¿cierto? El paso por el esófago, miren, el tiempo súper corto, ¿ya? Y ahí en el esófago se hay hartas enfermedades que ven ustedes que afectan al esófago, como el megaesófago. El esófago tiene un saco que se dilata y tiende a acumular alimentos, es terrible porque empieza a afectar el corazón y los pulmones. Pasa por el estómago. Ahí están las arterias, por aquí pasa el esófago. Pero si se dilata, a veces genera complicaciones cardíacas. Ya. Después en el estómago, ¿cierto? El alimento aproximadamente está entre 1 y 3 horas. El estómago proximal, ¿cierto? Hace como un depósito. Tiene una relajación pasiva a la llegada del alimento, como les decía yo. Y el estómago distal, ¿cierto? Es el que hace los procesos de fraccionamiento y digestión. ¿Ya? El píloro, que es activo. No es solo el esfínter, el que se llama región pílorica. ¿Ya? Después, ¿cierto? Tenemos el duodeno, donde recibe. Aquí el paso, ¿cierto? Es controlado por hormonas. Hay hormonas que disminuyen el vaciamiento gástrico y hormonas que aumentan el vaciamiento gástrico, que es una zona crítica que estudiamos siempre. ¿Ya? Cuando está en el duodeno, ¿cierto? En el duodeno, aquí el hígado, ¿cierto? Favorece la secreción de bilis, pero el hígado entrega bilis, pero también recibe. Recuerden ustedes que el intestino, toda la irrigación del intestino drena hacia el hígado, a través de la vena porta. Entonces el hígado recibe y genera la desintoxicación de los alimentos. Eso se llama metabolismo de primer paso. Ya se llama, no es solo el fármaco, algunos creen que es solo el fármaco, es un concepto de fisiología también. El metabolismo de primer paso es el proceso metabólico que le ocurre a las sustancias que nosotros ingerimos por la vía oral cuando pasan por el hígado. Entonces hay algunas que no llegan a la circulación porque son degradadas completamente. ¿Ya? En los medicamentos, eso es bien crítico porque en los medicamentos todos tienen un porcentaje de biodisponibilidad, que es lo que queda. Hay algunos que la biodisponibilidad es súper bajita y hay que pasar por periodos de carga del compuesto y así. ¿Ya? Pero en todos los procesos biológicos hay unos
unas alteraciones que están asociadas a las neoplasias, que se llaman cortocircuito portosistémico, o los CHANT. ¿Se acuerdan de los CHANT? CHANT portosistémico, que hay una conexión entre la vena porta y la cava, y hace pasar flujo de sangre sin que pase por el hígado. Y las personas tienen convulsiones, tienen signos de intoxicación como mareo, vómito, después de comer. ¿No? Que eso se lo compra. Ahí tienes que verlo. Ya, el páncreas, ¿cierto? Promueve enzimas. Y ahí también secreta, ahí empieza la secreción de bicarbonato, que es altísimo en el intestino. Se secreta mucho bicarbonato en el intestino. ¿Ya? Para neutralizar el ácido gástrico, ¿cierto? Porque el ácido gástrico también puede producir lesiones duodenales. Ahí existen las úlceras duodenales. Cuando hay exceso de ácido, ¿cierto? Cuando hay exceso de ácido, el exceso de ácido, ¿cierto?, termina dañando al duodeno y generando úlceras duodenales. ¿Ya? Ya. Entonces, el intestino delgado, digestión y absorción. El ciego, esta estructura que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? El apéndice, eso es como un remanente biológico, ¿ya? Bueno, en anatomía deben haber visto que hay personas que a veces no tienen. ¿Sí? Es un remanente biológico, debería desaparecer con la evolución. ¿Sí? Igual que el pelo. No quiero vivir en 40 años cuando estamos todos pelados. En 40 millones de años más, no sé cuántos años más. La evolución es tardía, por suerte. La evolución es tardía. Nos reencarnamos en 200 años más. Como los congéneres. ¿Vieron esa película? Ya. El sistema digestivo se ve al final siempre de todos los estudios de la fisiología, porque implica múltiples procesos de regulación. Si ustedes ven ahí, ¿cierto?, está regulado por el sistema nervioso, a través del sistema simpático y parasimpático. La verdad es que el parasimpático lo que hace, ¿cierto?, es ser excitatorio, favorecer la motilidad, favorecer las secreciones, y el sistema simpático contrarresta la acción simpática. Esa es la función del sistema simpático en el sistema digestivo, ¿ya? Contrarrestar la actividad simpática, parasimpático. Y también, ¿cierto?, tiene un sistema intrínseco de neuronas que se llama sistema nervioso entérico. ¿Ya? Las neuronas intrínsecas. Y además, ¿cierto?, es controlado por el sistema hormonal, que es casi todo paracrino y autocrino. ¿Ya? Si bien hay hormonas digestivas que tienen importantes funciones a nivel central, que se han ido descubriendo en el último tiempo, casi todas las hormonas son paracrinas, una hormona que se secreta en el estómago, que actúa en el mismo estómago. ¿Ya? O a veces ciertas hormonas del duodeno generan su efecto en el estómago. ¿Ya? O las hormonas del duodeno regulan la acción del páncreas, como las secretinas. ¿O ustedes han visto las incretinas? ¿Qué hacían las incretinas? Incretinas. ¿Qué hacían las incretinas? ¿No? Se secretan cuando pasa glucosa por el duodeno y el esófago, y secretan insulina. Son hormonas que secretan insulina. Incretinas. ¿Ya? El péptido inhibitorio gástrico o el péptido regulador de glucosa. Aguante nada el primer semestre, ¿no? Ya, el primer semestre lo vamos a hacer que se acuerden de todo. Ya, y está el sistema inmune. El sistema inmune, porque aquí hay sistema inmune. Súper importante, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado el sistema inmune en el sistema digestivo? En las placas de Peña.
¿ya? Las placas de Peyer, ¿cierto? Que están ubicadas en el intestino delgado. ¿Ya? Eso es un sistema que está yuxtapuesto, se llama yuxtacrino, eso está yuxtapuesto. Entonces, cuando intentan pasar o hay un desbalance intestinal, el sistema inmune protege. Porque existen, por ejemplo, existen cosas que son macro, como las que nos contaba Catalina, la perforación intestinal, pero también existen cosas micro, que es el aumento de la permeabilidad intestinal, provocado también por alteraciones genéticas. Entonces el intestino se hace más permeable y ahí se aprovechan de pasar las bacterias. Y ahí tenemos un sistema que puede producir ciertas enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pero nunca va a llegar a la sangre. ¿Ya? Por eso es tan importante que esté ahí. En realidad uno cuando tiene problemas digestivos hoy día, casi todos son provocados por desbalance. Tú comiste algo que no te, no sé, a alguno le debe pasar cuando comen en un solo lugar y de pronto van a comer en otro lugar. ¿Les pasa que les tendría como malestar? Sí. ¿Sí? A mí me pasa mucho. Yo como en mi casa que son como súper como cuidadosos con eso. Y somos bien cariñosos con mi señora. Consumimos alimentos así como súper. Y a veces nos invitan a comer, no sé, mi suegra, mi mamá, y yo me siento mal. ¿Sí? Trato de no comer nada, trato de comer ensalada. Con mi mamá es difícil. El plato no me lo como. Y después me decía, es horrible, porque es como una indiscreción alimentaria. ¿Ya? Cuando uno cambia la composición del alimento, eso genera un desbalance y eso puede terminar en una diarrea, por ejemplo. Porque genera un desbalance de la microbiota. ¿Ya? Hoy día se estudia mucho la microbiota. ¿Han escuchado algo de la microbiota? ¿Los trasplantes fecales han escuchado? Sí. Hay gente que a veces tiene enfermedades intestinales que son incurables y le hacen trasplante de fecas. Y eso lo que hace es que las bacterias del intestino de una persona pasan a otra. Y se ha visto que las personas que reciben empiezan a tener la misma alimentación del donante. Por preferencia, porque las bacterias secretan elementos que van al cerebro. Y te dicen a ti, oye, una visita. Oh, una lechuga. Fome, la bacteria fome. Pero es así, de verdad. Y se ha visto, por ejemplo, personas que no tenían sobrepeso y que fueron receptores, se transformaron en obesos por recibir fecas de donantes obesos. Es una locura, pero es así. ¿Ya? Bueno, las bacterias del intestino son súper... Hoy día, por ejemplo, hace muchísimos años que se dejó de usar antibióticos para tratar la infección intestinal. Hoy día, para tratar infecciones intestinales, a lo más se ocupan antisépticos. Son unos fármacos que lo que hacen es como el cloro, ya son antisépticos, pero que regulan a nivel intestinal. Y lo único que se usa para tratar las diarreas, para tratar las infecciones intestinales, son concentrados de probióticos y prebióticos. Entonces regulan la actividad intestinal. Ya no antes se usaban antibióticos. Cuando tenías una infección intestinal te daban amoxicilina o metronidazol. O sea, igual hay infecciones intestinales que se tienen que tratar con antibióticos. ¿Ya? Pero ya casi no se usa. Ya. Por ejemplo, el Helicobacter se trata con antibióticos. Bueno, entonces el sistema de comunicación endocrino, paracrino, autocrino y yuxtacrino es súper importante. Súper importante. El intestino, ¿cierto? Con el sistema inmune, eso es yuxtacrino. ¿Ya? Ahora que cuando llegaba un patógeno que intentaba colonizar, las células del sistema inmune podían hacer que las células del sistema digestivo aumentaran sus uniones estrechas, secretaran más proteínas antimicrobianas, más moco, ¿cierto? Y nos protegen. Y a veces las diarreas secretoras son por eso, ¿cierto? Porque el sistema inmune está tratando de defenderte y genera una diarrea secretora. ¿Ya? La alimentación es controlada por varias cosas. ¿Ya?
Tenemos los estímulos que son la preferencia, la buena disposición, las emociones, los ritmos circadianos, los hábitos, el estrés. Todo está regulado. O sea, incluso, mira, hay cosas que son como puntuales. Por ejemplo, el sistema serotoninérgico regula las porciones. El sistema serotoninérgico central. Se ha visto que personas que tienen disfunción serotoninérgica está asociada siempre a trastornos de la conducta. Comen una porción más grande. Esto es bien importante, ¿eh? Y algo que es súper interesante, ¿no? Lo conversamos me la voy a contar estas cosas porque ustedes deben decir este gallo en la casa, la vida fome. Lo conversaba con mi señora. Es que tenía que hacer una clase ella y me preguntaba si yo diferenciaba, porque hombres y mujeres son totalmente distintos biológicamente. Y le digo, sí, a veces diferencio, pero el otro año voy a tratar de hacerlo más, porque me dice que es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, las mujeres tienen más predisposición, como vimos en la clase de estrés, a sufrir trastornos de la conducta alimentaria. Y en el hombre tiene más predisposición a sufrir adicción y abuso de drogas. ¿Ya? Aquí en el sistema nervioso central está la explicación, porque los desbalances serotoninérgicos en la mujer son mucho más críticos. La mujer tiene más niveles de serotonina en el cerebro que el hombre. Y los desbalances serotoninérgicos son mucho más críticos. Y eso controla la alimentación. Entonces tienden a generar más anorexia nerviosa, más atracón alimentario. ¿Conocen eso? Creo que el atracón alimentario para ustedes, porque yo he escuchado, la gente le dice ansiedad, y la gente piensa que ansiedad es cuando uno está preocupado por una prueba, eso no es ansiedad. Ansiedad es cuando uno tiene trastornos complejos en reposo, ¿cierto? Como por ejemplo inquietud, falta de dormir, taquicardia, ¿cierto? Hiperventilación en reposo. En tu casa te pasa eso. No es preocupado, no estás preocupado por nada, eso no es ser ansioso. ¿Ya? Ni querer comerse un chocolate, eso es el cortisol que te está diciendo ahí busca energía porque estáis pensando algo. ¿El atracón alimentario qué es? Cuando comemos y no quedamos como bien, no quedamos satisfechos. Según yo, cuando hay un espacio de tiempo donde no comen y llega un punto donde como que comen y no paran. Tampoco. según yo es como el consumo de porciones como inusualmente grandes en un tiempo acotado como de uno. El atracón alimentario es cuando es gente Y que no se puede controlar, hay claro. gente que come hasta asfixiarse. Es diferente, ¿no? Hay gente que come hasta asfixiarse. Ese es el atracón alimentario. Bueno, hay gente que yo creo que ese es mi primer artículo. Hicimos un estudio de eso con el sistema serotoninérgico. Hay gente que tiene, se llaman dietantes crónicos, que es gente que siempre está como controlando su alimentación, siempre está en dieta, siempre está controlando su alimentación, y de repente tiene un estímulo negativo y se sobrealimenta. Hacíamos estudios que eran bien interesantes sobre. Teníamos una salita, lo invitábamos a un estudio. Teníamos una salita, silloncito, una mesita, chocolatitos, cositas para picar. Y nosotros contábamos cuántas cosas estaban comiendo. Mientras lo hacíamos hacer una prueba. Lo invitamos a hacer una prueba. Pero en la prueba no estábamos ni ahí con la prueba. Nosotros estábamos mirando lo que hacían cuando estaban en la sala de espera, sacando chocolatitos, pancitos. Esa es la conducta ansiosa. Bueno, bien interesante los estudios de los trastornos alimentarios. Con el que lo trabajaba se fue a Santiago, pero igual seguimos en contacto con algunas cosas, pero bien interesante. Bueno, la alimentación es súper compleja porque si bien nosotros sabemos que hay problemas de alimentación en la población en general,
El problema que tiene la alimentación es que es una conducta social. Y ese es el problema más complejo que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, hay un señor, Fernando Torrealba, que es un profesor de la Pontificia, tenía una teoría hace años atrás, muchos años atrás. ¿Cuándo fue eso? 2010. ¿Ya? Tenía una teoría de porque personas que tenían lesiones en la ínsula dejaban los vicios. Cuando tenían un accidente cerebrovascular y afectaba a la ínsula, dejaban los vicios. Dejaban de fumar, dejaban de tomar. Después ya no le provocaba nada. Después de eso, cuando se recuperaban. Entonces este señor empezó a investigar la ínsula por la sobrealimentación, como un mecanismo de regulación de la alimentación. El problema es que no pasó de los estudios, ahora después se dedicó a otra cosa, después jubiló. No pasó de los estudios con animales porque los estudios con animales le demostraron que, por ejemplo, la falta de... se hacían bloqueos. Se hacían bloqueos. Yo trabajé con él, hacía eso. Le poníamos una sonda aquí en el cerebro de las ratas y les pasábamos fármacos para bloquear la zona. Y el ratón dejaba de comer, pero se aislaba. Porque para ellos, igual que para nosotros, uno dice, oye, no soy igual a los ratones. Tenemos conductas propias de los animales muchas veces. Para ellos, la alimentación es social. Se juntan a comer, igual que nosotros. No se junta un amigo a comer. ¿Sí? Yo tengo un asado el miércoles. Yo no me voy a juntar a la ciudad de una vuelta. Si uno se junta con los amigos, ¿qué? A comer. Y ustedes se juntan con una amiga a tomar un tecito. Una galletita. ¿Sí? A comer. Entonces tiene una conducta social y eso es lo complejo de la alimentación. ¿Ya? Y por eso que uno dice, oye, ¿por qué no hay una pastilla que mide el apetito? ¿Cierto? Pues casi todas son como, los que usan son como compuestos que como reacción adversa producen disminución del apetito. Ahí está la sibutramina, ¿cierto? ¿Lo escuchas? Son los fármacos que la gente toma para bajar de peso, ¿sí? Como fármacos que son para otra cosa, y como reacción adversa disminuyen el apetito. Entonces están prohibidos, porque después, cuando tú cortáis la terapia, la compensación es terrible. ¿Ya? La adrenalina tiene un apetito. ¿Por qué? Porque tú en una situación de estrés no andas buscando alimento. Entonces también los alimentos tienen exceso de cafeína y tienen exceso de adrenalina como pseudoefedrina para disminuir el apetito. ¿Ya? Pero después vienen los periodos de compensación. Lo mejor, bueno, uno dice entonces nunca voy a poder bajar de peso. O nunca, no, lo mejor es ordenar la dieta y comer normal, no comer en exceso. Si todo en exceso hace mal. ¿Ya? Pequeñas porciones espaciadas. Ya. Y hay una serie de inhibidores y estimulantes centrales que son hormonas. ¿Ya? Los estimulantes, ¿cierto? Se clasifican como orexígenos, que son las sustancias que estimulan el apetito. De ahí viene el concepto de anorexia. ¿Ya? Bueno, ahí está el neuropéptido I, la orexina A y los cannabinoides. Son sustancias que aumentan los alimentos. Los cannabinoides aumentan la predisposición por alimentos y aumentan la sensibilidad de los sensores de la boca a los alimentos. Encuentran más ricos los alimentos. ¿Ya? En los países que está legalizada la marihuana se ven los problemas de enfermedades metabólicas, aumentos de peso, obesidad. ¿Ya? Bueno, los inhibidores centrales, la propia melanocortina, ¿se acuerdan de esa? La propia melanocortina. ¿No? La CCK, la norepinefrina, CRH, las catecolaminas centrales de las cartas. ¿Qué son esas? Bueno, la propia melanocortina, usted no se acuerda, pero es la molécula que se rompe para formar la CTH y de ahí se genera la hormona estimulante de los melanocitos que es
en el mundo de la investigación hoy día la hormona estimulante de los melanocitos es pero top en el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque esa hormona, cuando se produce la ACTH, esa hormona va a inhibir a los centros de la alimentación. La MSH alfa, ¿se acuerdan? Voy a llorar la última semana. Ya. Y a nivel periférico, ¿cierto? Ácidos grasos libres, aminoácidos y glucosa son inhibidores centrales del apetito. ¿Ya? Los aminoácidos son súper importantes inhibidores del apetito y el alimento rico en proteínas es un súper inhibidor del apetito a nivel de la cavidad oral. ¿Ya? ¿Cómo hace un huevito cocido? Se acabó el hambre. Es magia. Que las proteínas producen la albúmina, tiene una molécula estructural que suprime el apetito a nivel de la boca. Un huevito cocido lo mastican bien. Se pasó el apetito. Es súper bueno. 16 gramos de proteína. Perfecto. Leptina e insulina, el péptido I y la colecistocinina son hormonas que generan inhibición central del apetito y son hormonas que se liberan cuando tenemos hambre. ¿Cierto? Ya. Bueno, y la grelina y el cortisol son estimulantes. La grelina es una hormona que lo que hace es estimular centralmente el apetito y además relajar el estómago. Entonces así que comemos más. ¿Le pasa cuando tiene hambre? Mientras prepara la comida, se come 2 panes, un plátano, un yogur. ¿Sí? Cuando vive solo uno pasa eso. Porque la grelina, ¿cierto?, relaja el estómago, hace que podamos recibir más alimentos y hace que lo encontremos más rico. La grelina se produce en periodos de ayuno, por eso que no hay que pasar tantos periodos de ayuno. ¿Sí? Ahora, el ayuno que hacen para la dieta es súper bueno, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Ya? Se hace en la noche, no se hace durante el día. Uno tiene que pasar la noche. Entonces normalmente uno el ayuno lo realizan a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, como es la última comida, y después hasta el otro día, hasta las 9, 10 de la mañana, viendo cuántas horas de ayuno. 12 horas es bueno, es fisiológico. Hasta 16 quizás, tiene beneficios, de ahí corriendo. ¿Ya? Por eso que hay gente a veces que hace 24 o 48 horas de ayuno, es mucho. ¿Ya? De 12 a 16 es lo que está estudiadísimo, que es bueno. Lo demás son inútiles. ¿Ya? Pero hay que pasar la noche, porque en la noche es cuando, bueno, ganáis 7, 8 horas de sueño, que no te vayas a acordar de comer. ¿Ya? Y en la noche se liberan muchas hormonas que aceleran el metabolismo. Y eso genera regulación de los ciclos hormonales. Si usted hace ayuno de la mañana hasta la noche, eso no sirve. ¿Ya? Eso le va a provocar secretar más grelina y en la noche no se va a poder controlar la alimentación. Yo me acuerdo antes, se usaba mucho, cuando era chico, me acuerdo, la gente comía el platote. Cuando llegaban en la tarde, yo conocí mucha gente que hacía eso. Llegaban en la noche después del trabajo y se comían el platote porque en el día no comían nada. Y terminaban teniendo problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, diabetes, hipertensión. Eso no hace bien. Bueno, la grelina contribuye a eso. Y con el tiempo también se ha estudiado que la grelina genera un estado de resistencia a la insulina. ¿Ya? Y el cortisol, el pero del cortisol es que nos hace buscar comida que nos da energía. El cortisol, ¿cierto?, en exceso, nos hace buscar comida rica en energía, rica en carbohidratos, que eso es lo que necesitamos, eso es nuestro motor. Cuando uno está con hambre, ¿cierto?, o estresado, no está pensando en una barra de proteína, está pensando en una tortilla, en Coca-Cola. Ya.
El estómago, el tejido adiposo, ¿cierto? Y las suprarrenales son los que generan esta hormona. ¿Ya? Bueno, en el hipotálamo, el núcleo arqueado, si se acuerdan un poco, es el que recibe todos estos estímulos y el que controla la alimentación. El núcleo arqueado. ¿Ya? Donde están los centros orexígenos y los centros anorexígenos. Bueno, aquí está la fuente energética de los alimentos, ¿cierto? La grasa, sin duda, que es el que tiene más o contribuye más energía, ¿cierto? Según miramos la cantidad de 65 gramos por día de grasa, producen 2500 kilojoules de energía. Ya los carbohidratos, ¿cierto? Es considerablemente mayor. ¿No? Bueno, la OMS dice que es más o menos así la tabla de alimentación, pero tiene que tener 65 gramos por día de grasa, 70 gramos de proteína, que es como, de nuevo, ¿ya? El hombre de 70 kilos. Han estudiado todo el año con eso, ¿cierto? Hay que sacarse eso. ¿Ya? Porque nosotros no somos hombres de 70 kilos. Yo peso 85. ¿Usted cuánto pesa? Sí. ¿Usted es mujer? 63. 63 kilos. Y hemos estudiado todo el semestre. El hombre de 70 kilos. Tenemos que sacarlo ya. Tenemos que erradicarlo. Yo he tratado de hacer lo posible. El otro año, como les dije, mi programa va a ser diferenciado. Bueno, 370 gramos por día de carbohidratos. ¿Ya? Y el azúcar no tiene que superar los 25 gramos, ¿cierto? 30 gramos. Son 6 cucharaditas de azúcar. ¿Hoy tienen clase ahora, no? ¿Tienen clase? Sí. Ya, entonces los voy a dejar libres. Seguimos en miércoles, ¿ya? Entretenido y divertido, ¿eh? Porque son cosas... Bueno.